Hola, estamos en directo América de France 24. Muchas gracias por elegirnos para estar informados. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Irán anuncia el cierre del estrecho de Hormuz. En un comunicado, la Guardia Revolucionaria acusa a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento al permitir la persistencia de los ataques de Israel que han matado a decenas de personas en Líbano en las últimas horas. Y tras 50 días de protestas, el presidente Rodrigo Paz declara el estado de excepción. Solo horas después de haber alcanzado un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, aunque grupos campesinos y cocaleros decidieron mantener los bloqueos de carreteras y la exigencia de la renuncia del gobierno. Y en América del Norte continúa el Mundial de Fútbol con partidos entre Países Bajos y Suecia, Alemania contra Costa de Marfil y Ecuador, que jugará esta noche contra Curazao, mientras Estados Unidos logró clasificar ayer para la fase eliminatoria. Ampliamos con nuestra enviada especial. Empezamos con noticias de Medio Oriente porque a través de un comunicado la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que vuelve a cerrar el estrecho de Hormuz como reacción al incumplimiento del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos. Las autoridades iraníes, de hecho, acusan a Washington de violar el punto número 1 de este acuerdo al permitir que Israel viole el cese el fuego en el frente del Líbano, donde las fuerzas israelíes han matado a decenas de personas solo en las últimas horas y a más de 4.000 desde el inicio de la guerra en marzo, según informó el gobierno de Beirut. Debido a la traición y el incumplimiento evidente de Estados Unidos respecto a no ejecutar la primera cláusula del acuerdo de fin de guerra y en respuesta a la violación continua e interrumpida del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano, así como a la masacre despiadada y el desplazamiento de cientos de miles de personas inocentes de esta tierra, y también considerando la falta de retirada de las fuerzas ocupantes sionistas de los territorios del sur del Líbano, se anuncia que el estrecho de Hormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones. Sin embargo, en este mismo contexto, Irán se dice dispuesto a seguir con el proceso diplomático y ha enviado ya mediadores a Suiza, liderados por el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, y por el presidente del Parlamento y líder negociador iraní hasta la fecha, Mohammad Ghalibaf. Según lo que ha trascendido, las conversaciones técnicas deberían reanudarse este domingo tras la suspensión el viernes, a raíz precisamente de estos mortíferos ataques israelíes contra el territorio libanés. Las conversaciones en Suiza se enmarcan, recordemos, en los 60 días de diálogos previstos por el memorando de entendimiento, en que Teherán y Washington deben abordar, entre otras cosas, un pacto nuclear. Hace unas horas ya los negociadores de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaron a Suiza, donde ya se encuentra personal pakistaní y catarí. Nuestra corresponsal en Líbano, Etel Bonet, nos amplía a continuación sobre el balance de estos ataques que mencionábamos de las últimas horas que han hecho descarrilar este proceso de cese el fuego. Sí, buenas tardes, Rosa. Pues exactamente fueron, según Israel, 50 proyectiles que lanzó Hezbollah en una clara ruptura de ese alto el fuego anunciado, pues como bien decías, a las 4 de la tarde hora local, y entonces después de aquello Israel respondió durante toda la noche y ha seguido durante toda la mañana. Especialmente los ataques se concentran en lo que es la zona de Nabatille, porque ahora mismo Israel se encuentra prácticamente a unos 3 kilómetros de esta ciudad, en lo que son las colinas de Ali Taher, y es precisamente donde fue, pues donde en este caso quiero decir Hezbollah mató a esos 4 soldados israelíes que iban pues en un tanque, y entonces mandó un dron suicida en el día de ayer, y después ocurrió pues ese que fue uno de los peores ataques que hubo en el Líbano, pues precisamente desde que empezó ese alto el fuego hace 49 días, y esto pues llevó al final a que hubiera esa especie de acuerdo, ¿no?, que sigue siendo otra vez sobre el papel, pero como vemos en el terreno siguen muriendo civiles, y en este caso también un soldado libanés ha muerto en un ataque israelí, y este ha sido en la zona de Kafr Rumán y Nabatille, y el ejército ha dicho literalmente que Israel está intentando obstaculizar cualquier solución de restablecer pues la paz aquí en el Líbano. Esto también por parte del gobierno libanés pues también ha culpabilizado a Hezbollah, pero estamos viendo que ninguna de las dos partes ahora mismo pues tiene ningún interés de parar la guerra.
Cambiamos ahora de tema, vamos a Bolivia. El presidente Rodrigo Paz decretó esta madrugada el estado de excepción en todo el territorio nacional. Y eso solo horas después de haber anunciado un acuerdo con la Central Obrera Boliviana para levantar los bloqueos que duran ya 50 días. Sin embargo, parte de los sectores movilizados ya había indicado que mantendría las protestas, así como la exigencia de la renuncia del gobierno. Veamos. Después de 50 días de bloqueos y protestas, el presidente boliviano decretó este sábado el estado de excepción. Por eso, luego de haber agotado todas las instancias de diálogo, de haber alcanzado acuerdos con quienes teníamos demandas legítimas, de haber identificado con claridad a quienes utilizaban la violencia para intentar desestabilizar Bolivia, hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Una declaración que llega horas después de un acuerdo entre el gobierno boliviano y el mayor sindicato del país, que prevé el levantamiento de algunos bloqueos de carreteras y una reducción en las protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Campesinos, indígenas, trabajadores de fábricas y minas se unieron a las protestas que exigían la renuncia al presidente Rodrigo Paz, de centroderecha, que decretó reformas como el fin del subsidio a los combustibles y recortes del 30% en el gasto público para enfrentar el déficit fiscal. El secretario de la Central Obrera Boliviana, Mario Argüello, anunció el fin del sitio a la capital y la inclusión de los trabajadores en las decisiones. Que a partir de este momento se está levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito. Sin embargo, el sindicato Tupac Katari y los cocaleros del Chapare, bastión del expresidente Evo Morales, rechazaron el acuerdo. Nos desmarcamos de manera categórica de las negociaciones acuerdos asumidos entre la Central Obrera Boliviana y el Gobierno Nacional, por no representar las determinaciones orgánicas de nuestra base ni responder a las demandas planteadas por el sector campesino. Mientras tanto, Morales, quien es solicitado por las autoridades y está inhabilitado para postularse, dijo que el aumento del descontento popular lo ha hecho pensar en un regreso a la política. Bien, y en Europa una nueva ola de calor extremo exige medidas extraordinarias. Las temperaturas por encima de los 38 grados Celsius en países como Alemania, Francia, España o Italia han llevado a las autoridades a decretar cambios en los horarios escolares y de otros establecimientos públicos. El Gobierno español, por ejemplo, ha declarado la alerta naranja en 6 comunidades autónomas del país y ha pedido a los residentes a evitar actividades prolongadas al aire libre. En Francia, la escolarización es obligatoria, pero debido a esta ola de calor excepcional, cientos de colegios se han visto obligados a cerrar por las tardes. En Poitiers, la biblioteca municipal, que dispone de aire acondicionado, acogerá a los niños. Algunos residentes adultos ya saben lo valiosa que puede resultar esta instalación. Aquí hay mucho espacio, hace fresco y tengo todo lo que necesito. Las bibliotecas han ampliado su horario de apertura ante el aumento de las temperaturas, al igual que los parques públicos, como aquí en París. El objetivo es disfrutar de un poco de aire fresco desde última hora de la tarde hasta bien entrada la noche. El parque de Butte-Chaumont cierra a medianoche, me gusta bastante por la noche. En toda Europa la gente se está adaptando al calor extremo. Los miles de turistas que se encuentran de visita en el continente sufren las consecuencias. Tanto en Roma como en Berlín, algunos no pudieron resistirse a refrescarse en las antiguas fuentes. Me sentí un poco mareada, hace demasiado calor para mí. Y entonces ella me dijo, oh, creo que al menos puedes mojarte los pies ahí dentro. Pero no pude resistirme y me bañé de pies a cabeza. En España, la Agencia Estatal de Meteorología lanzó avisos en 14 comunidades autónomas por el calor extremo. 6 de ellas están en alerta naranja, por lo que las autoridades piden a los ciudadanos extremar los cuidados. En otras noticias hablamos ahora de la salud del líder indígena brasileño Raoni Metuktire. El emblemático defensor de la selva amazónica se encuentra textualmente grave pero estable, según informó el equipo médico que lo atiende, después de ser trasladado el viernes de un hospital en la Amazonía a otro centro en Sao Paulo para recibir tratamiento especializado. Raoni, de 94 años, estaba ingresado desde el domingo pasado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en la ciudad de Sinop. Reconocido internacionalmente por su defensa del territorio y los pueblos indígenas, Raoni se mantuvo activo hasta el mes de abril, aunque debilitado.
Hablamos ahora del Mundial de Fútbol, con la segunda ronda de partidos que ya ofrecieron sus primeros equipos clasificados para la fase eliminatoria. Estados Unidos, al igual que México, continuará su camino en 16avos de final. Un lugar que quieren alcanzar también Alemania y Costa de Marfil. Conectamos hasta ahora con nuestra enviada especial en Estados Unidos, Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablamos con los principales partidos de este sábado. Cuéntanos, ¿qué podemos esperar? Muy buenos días, pues es una jornada donde empezaremos en Houston, iremos a Canadá y terminaremos en Monterrey, México. El primer partido se juega entonces en Houston entre Países Bajos y Suecia. Es la naranja mecánica la que está obligada a ganar porque tan solo pudo empatar su partido ante Japón, ante una Suecia que goleó en su partido ante Túnez. Salieron allí a relucir los grandes atacantes, el poder ofensivo de este equipo gracias a Víctor Gyökeres, así como también Alexander Isak, entre otros. En todo caso, la naranja mecánica que necesita marcar puntos porque por ahora es tercera de la clasificación. Luego iremos a Canadá, a Toronto, es allí donde se miden Alemania y Costa de Marfil, los alemanes que pues sí, golearon a Curazao 7-1, pero esta vez tienen enfrente a un rival de talla que bien lo dijeron en la conferencia de prensa antes de este partido, vamos a salir a ganar, eso dijo Emer Sefai, el hombre que dirige a los elefantes de Costa de Marfil, los marfileños que frustraron el sueño de ganar el primer partido por parte de Ecuador, porque finalmente se encontraron con el gol ya en los últimos instantes de juego gracias a Amad Diallo. Costa de Marfil que tiene un muy buen equipo y de hecho entre esos jugadores se ha hablado mucho de uno de ellos, se trata de Eli Ouahi, es un jugador que juega en la Liga Primera, en la Liga 1 en Francia, y un jugador que no tenía permiso para entrar a Canadá. Él tiene unos problemas judiciales en Francia por una investigación sobre un amaño de partidos, pero finalmente logró obtener la visa y estará allí con el equipo. En todo caso, tenemos este gran importante partido, aquí es Alemania, donde va a tratar de pasar de la fase de grupos, cosa que no ha logrado en los dos últimos mundiales. Seguiremos entonces en Kansas City, allí donde brilló Lionel Messi. Esta vez será el turno para brillar, ya sea de Ecuador o de Curazao. Los ecuatorianos tienen que marcar goles y todos los goles que puedan, porque su clasificación bien podría depender de la diferencia de goles, y pues a Curazao lo vemos ya un poco penando, pero será un momento importante para esta selección que ya arrancó debutando en este Mundial de Fútbol. Y terminaremos el día allí en Monterrey en un partido muy, muy fuerte que será entre Túnez y Japón. Túnez que va a estrenar entrenador, Hervé Renard, quien ha tomado las riendas de este equipo después de que Sabri Lamouchi fuera relevado de su cargo después de la terrible derrota en el primer partido. Hervé Renard, quien le llaman el brujo blanco, que conoce muy bien el fútbol africano, va así a enfrentar este cuarto mundial como entrenador, y vamos a ver qué pueden hacer ante Japón, un equipo supremamente sólido ofensiva y defensivamente muy rápido. No será para nada fácil para los tunecinos de pasar a la siguiente ronda ante los Samurai Blue. Natalia, pues muy pendientes de estas disputas de hoy, de estos enfrentamientos, y a ver quién más clasifica. Hablemos de los resultados de ayer, todavía con las victorias de Brasil y Estados Unidos precisamente, y una expulsión inédita en la historia del Mundial. Así es, pues Estados Unidos, que ya está en los 16avos de final, ganó sus dos partidos, y el de ayer, que no era seguro que pudiera arrancar una victoria después de lo que Australia había mostrado en el primer partido. Sin embargo, pues se alzaron con ese 2-0 ante Australia, sin su capitán América, Christian Pulisic, quien está lesionado de su gemelo izquierdo y no participó en ninguno de los minutos de este segundo encuentro, pero no hubo problema. En todo caso, Mauricio Pochettino apostó a un equipo que jugó con tan solo 3 defensas y 2 hombres en punta, y eso le bastó. Hubo un autogol, así se abrió el marcador para los Estados Unidos, y luego fue Freeman quien marcó el segundo para ya darle la victoria a los Estados Unidos. Recordemos que ellos en el pasado mundial pues salieron después de los octavos de final. Estados Unidos, que es una de las naciones anfitriones que ha mostrado un buen fútbol, puede ser una gran sensación y también pues puede hacer que enciendan un poco más el ambiente futbolero aquí en Estados
Estados Unidos. Y por otra parte, usted lo decía, está este partido de Brasil que logró ganar, hay que decirlo, no se estaba enfrentando tampoco al equipo más difícil, era Haití simplemente, pero vimos a un Cunha que marcó 2 goles, que estuvo muy bien, un Rafinha, jugador importante de esta selección, que finalmente salió lesionado, jugador de la Barcelona, pero por ahora pues Brasil no ha logrado impactar mucho. Veremos qué pasa en el último partido. Y hablábamos por último de esa tarjeta roja para Miguel Almirón de Paraguay. Recordemos que eso es lo que se llama la ley Vinicius, ningún jugador puede taparse la boca para hablarle a otro jugador. Eso fue lo que hizo Almirón, dejando a su equipo con tan solo 10 jugadores. Sin embargo, Paraguay logró ganar ese partido y sumar 3 puntos importantes en busca todavía de la clasificación a la siguiente ronda. Natalia, pues muchísimas gracias por toda esta información mundialista que estaremos ampliando contigo a lo largo de la jornada. Nosotros llegamos así al final de esta edición informativa. Muchísimas gracias por su atención y feliz sábado.